Hola, buenos días, buenas noches o buenas tardes. ¿A qué horas están escuchando o mirando este video? Mis hermanos, gusto en saludarlos en este hermoso día lunes que nos regala el Señor. Así es que, mis hermanos, vamos a darle gracias al Señor por un día más de vida y por empezar una semana más, ¿verdad? Ya ahorita fortalecidos con su palabra, vamos a poder empezar nuestro día con esas ganas para poder trabajar y realizar lo que tengamos que hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos porque nos regalas un día más para poder compartir de tu palabra, Señor. Y te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender tu palabra y así, Señor, regocijarnos en tu presencia, sentir que nos das ese abrazo de amor y que tú estás con nosotros y que nos invitas a caminar contigo. Señor, queremos pedir tu bendición para poder compartir tu palabra y la unción de tu Santo Espíritu para que abra nuestro entendimiento y la podamos entender como tu palabra que es, no como nosotros querramos, sino como lo que debe de ser. Así pues, Señor Jesús, recibimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, gracias por estar presentes, por un día más de vida que nos da el Señor y así estar seguros de que escuchamos al Señor. Gracias, mis hermanos. Señor Jesús, vamos a compartir tu palabra y la vamos a compartir en Lucas 10, del 11 al 16. Lucas 10, del 11 al 16 y dice así: el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No así el asalariado, que no es el pastor, ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral y a esas también las llevaré, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en esta ocasión, el Señor pues nos habla de ese buen pastor que es el Señor, ¿verdad? Entonces, aquí al principio cuando dice, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, ¿de quién nos está hablando? Sí, de ese que están pensando, del enemigo, del demonio, que ese nomás viene a hacer tres cosas: robar, matar y destruir. Es el que quiere que todos no creamos en Jesús y así vamos a estar de su lado, ¿verdad? Pero aquí, pues, nos damos cuenta cómo la gente no creía en Jesús y menos un grupo que había de esos judíos que siempre estaban ahí para juzgar a Jesús, ¿verdad? El pueblo judío quería que el pastor, porque en el tiempo antiguo el pastor, cuando el pueblo judío se refería al pastor, se referían a Dios, ¿verdad? Entonces, si él era el pastor, quería que les devolviera su, que les devolviera su antigua prosperidad. O sea, todo lo que tenían antes, toda su prosperidad, todo, que siguieran como la nación escogida y predilecta de Dios,
O sea, querían todo, ¿verdad? Así bien suave, pero no, porque ellos querían tener un pueblo subyugado bajo su poder, bajo su dominio. Ya sabemos quiénes son esos, los fariseos y los maestros y todos ellos que no llevaban la ley de Dios como debía de ser, ¿verdad? Y Jesús los conocía. Y entonces ellos trataban a la gente muy mal, como si fueran los pastores, pero realmente no eran los pastores, porque fingían cuidar al pueblo de Israel, pero era para robarles, para subyugarlos, para ponerle más trabas y que no llegaran a la salvación. Pero Jesús, ¿qué viene? Jesús, para Jesús, dice, el pueblo para Cristo es, no es una masa, no es la humanidad con mayúscula. Está compuesto de personas que valen cada una por sí misma y que han empezado con él una aventura hecha de confianza y de amor mutuo. Y luego dice, yo las conozco a ellas y ellas escuchan mi voz. O sea que dentro del pueblo de Israel, Jesús iba a sacar a las personas que creían en Jesús. Aquellas que en- recibieron el amor mutuo, amaban a Cristo como Cristo los amaba a ellos. Esas eran las ovejas de ese rebaño que Jesús había sacado de entre el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, es algo hermoso en lo que él dice de que él es el buen pastor y sus ovejas escuchan su voz y lo atienden, ¿verdad? Así es que, y ahí les estaba diciendo a a las autoridades de ese tiempo que ellos eran los pastores que cuidaban, pero por dinero, por lo que ellos tenían, por lo que podían quitarles. Pero cuando había un problema, los dejaban solos, ahí arréglate, ¿verdad? Nunca estaban con ellos. Entonces, pero Jesús no, ese está siempre ahí con ellos. Entonces, es algo bien hermoso cuando les dice que Él es el buen pastor y que él, a Él lo escuchan su voz. Así nosotros, miren mis hermanos, nosotros cuando conocimos ya del Señor, pues leemos la Biblia, que es su palabra, entendemos su mensaje. Ya ahora nosotros tenemos esa plena confianza del Señor cuando Él nos habla. ¿Le creemos a su palabra o no? ¿O no le creemos? Bueno, se los dejo de tarea. Piensen bien, no respondan. ¿Le creemos o no le creemos? Porque si no le creemos, somos como las ovejas perdidas que todavía no son encontradas. ¿Ok? Entonces, pero si nosotros escuchamos su voz y atendemos de dónde es que nos habla o qué es lo que nos dice, somos de ese rebaño que el Señor tiene y escuchamos su voz y hacemos lo que Dios manda. Vivimos como Dios quiere, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ama a nosotros. ¿Ah? Así que entonces el pueblo de Israel no se confunde, ¿verdad? Porque son los que creen y solo ellos son a los que va a sacar de entre los judíos, a sus ovejas y de otro corral o naciones, ¿verdad? Porque ¿qué dice? Yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo doy mi vida por las ovejas. O sea, ¿hasta dónde ha llegado Jesús al dar su vida por nosotros? Él es el buen pastor que nos da, que dio hasta su vida por nosotros. Nosotros somos sus ovejas, ¿verdad? Las que el Señor cuida, las que alimenta, ¿o no? Hoy es día domingo, que pasó apenas, nos alimentó el Señor. Hoy día lunes ya tenemos esa fuerza del alimento que tomamos el día domingo, ¿o no?
Entonces, Él nos alimenta, Él nos cuida, Él nos guía, nos habla y nosotros escuchamos su voz. Así que, mis hermanos, luchemos por siempre estar atentos a su voz, ¿verdad? Y recordar que Dios siempre está ahí con nosotros. Él dio su vida por nosotros. Así que también dice algo que a mí me gusta, cuando dice, tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Así como empezó la iglesia, que Jesús la fundó en Pedro, ¿verdad? Cuando le dijo, tú serás piedra y en ti formaré mi iglesia. ¿Y cuando la comenzó a formar? El día de Pentecostés. De ahí para acá empezó a formar su iglesia. Cuando Pedro, después de Pentecostés, en la primera predicación, se convirtieron 3,000 personas. Hermanos, ahorita necesitaríamos 3,000 predicaciones para que se convirtiera por ahí un fulano. ¿Cómo cambian los tiempos, verdad? Y entonces me estaba recordando de nuestros hermanos que se han ido a otras iglesias, a otras sectas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sacerdote no los saludó. No, porque los que creían que eran buenos no los hablaban, no los saludaban. No, mis hermanos, esos no iban buscando a Dios, iban buscando a las personas que los trataban bien, que les daban la bienvenida. No, vamos a la iglesia a buscar a Dios, no a las personas ahí. Yo no busco al Padre, no busco a nadie de los que hay ahí sirviendo, busco a Dios. A Él voy buscando. Él es mi buen pastor, el que me guía, el que me alimenta. Así que, mis hermanos, esos hermanos separados que se van nada más por otras iglesias porque les hablan bonito, lo bonito no te va a dar la vida, no te va a dar la salvación. No, además te están llamando para que seas alguien que reniega de Jesús, de Dios. ¿Por qué? Porque estás renunciando al bautismo. El bautismo que recibes en la iglesia católica te hace ser hijo de Dios. Y al renunciar a lo católico, renuncias a ser hijo de Dios y pasas a ser una criatura. Así es que mi hermano, mi hermana, piénsale primero antes de irte a otro lado y dejar el banquete celestial por Coca-Cola y una galleta. No, mis hermanos, eso no da vida. Así que, pero el consuelo que yo tengo, mis hermanos separados, es que Cristo dijo en su palabra. ¿Qué dijo? Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Así que mis hermanos separados, aunque estén muy separados, el Señor los va a llamar. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque son sus hijos. Aunque estén separados, Él los crió y son de Él. Le pertenecen a Él. Y los llamará de donde están y los traerán a ese corral donde están todos los católicos, que es su iglesia de Jesucristo, que Él formó. Así es que, mis hermanos, me alegro por eso, porque llegará el día. No sé cómo le va a hacer, ¿verdad? Ni a quién va a utilizar para llamarlos, para decirle cuánto los ama, los quiere y los quiere a su lado. Ahí, en ese rebaño, el cual está ya preparado para ustedes. Bienvenidos cuando quieran regresar, cuando de verdad quieran vivir la vida en Cristo y por Cristo. Así es que el Señor es grande en amor y en misericordia y ya dijo que los va a traer. Así es que me alegro por ellos y por todo aquel que de verdad quiera pertenecer al rebaño del Señor y que sea una oveja que con su propia vida dé testimonio que Cristo vive. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Así es que démosle gracias al Señor por esta reflexión que nos ha dado y poder pensar que
El Señor siempre está velando por nosotros. Nos está mostrando este gran amor que tiene y que somos sus ovejas y que Él está siempre presente, cuidándonos, no como el asalariado que cuando ve el problema corre. No, Él murió en la cruz por ti y por mí y por toda la bola. ¿Ok? Así es que no es cualquier pastor, es el que da la vida por nosotras, sus ovejas. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Y queremos quedarnos en tu presencia, recibiendo tu bendición, junto con nuestra familia, aquella que se encuentra lejos, aquellos que tal vez están alejados del rebaño, Señor. Te pedimos por ellos para que tu bendición los alcance donde quiera que ellos se encuentren y que también un día puedan gozar de ese amor junto con nosotros. Por eso, Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias como si ya hubiéramos recibido tu bendición, porque tú dices en tu palabra que lo que pidamos, demos gracias como ya si ya lo hubiésemos recibido, porque por fe es que tú nos das lo que necesitamos. Así pues, Señor, te damos gracias, porque esa bendición tú la derramas en cada uno de tus hijos. Y la recibimos junto con ellos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.